Olvídate de todo lo que crees saber sobre ella. Las películas, las leyendas, las teorías, casi todo es mentira. ¿Sabías que en la Biblia no dice en ningún lado que María Magdalena fuera una prostituta? Ni una sola vez. Y si te dijera que en realidad fue la persona a la que Jesús eligió para revelar el mensaje más importante de la historia humana, la misma que los discípulos no entendieron. Hoy vas a conocer la historia real, la que está escrita, no la que nos han contado. Y cuando la conozcas, va a cambiar por completo cómo ves el Evangelio, el papel de la mujer en la iglesia y probablemente tu propia fe. Quédate hasta el final, porque vamos a orar juntos por la claridad que ella recibió. Hay personajes en la Biblia que parecen vivir envueltos en una niebla, y nadie tiene más niebla a su alrededor que María Magdalena. Se ha convertido en un símbolo de tantas cosas, de arrepentimiento, de amor prohibido, de misterio. Pero, ¿qué pasa cuando apagas el ruido y solo lees lo que realmente dice el texto? Que encuentras a una mujer que es posiblemente uno de los discípulos más fieles, más valientes y más importantes de Jesús. No una nota al pie, no un rumor, sino una columna. Hoy no vamos a usar novelas ni códigos secretos. Vamos a abrir los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vamos a seguir su nombre verso por verso. Y te prometo que la historia que vamos a armar es más fascinante, más poderosa y más relevante para tu vida hoy que cualquier ficción. Pero primero, tenemos que admitir un problema enorme. Tenemos una imagen de María Magdalena en nuestra cabeza que está totalmente distorsionada. ¿De dónde salió? ¿Por qué pensamos automáticamente en una mujer de pasado escandaloso? El origen del malentendido es antiguo. En el año 591, el Papa Gregorio I dio un sermón donde, de manera desafortunada, fusionó a 3 mujeres distintas de la Biblia en una sola persona. La mujer pecadora que unge los pies de Jesús en casa del fariseo, Lucas 7. María de Betania, la hermana de Lázaro, y María Magdalena. Con ese solo sermón, se creó un personaje compuesto, la ex prostituta arrepentida, y así se quedó en la imaginación popular por más de 1000 años. La Iglesia Católica rectificó oficialmente este error en 1969, separando a las 3 mujeres en el calendario litúrgico. Pero ya era tarde. La idea estaba grabada a fuego en el arte, la literatura y la cultura. El desafío entonces es doble. Primero, tenemos que desaprender. Tenemos que sacarnos de la cabeza esa imagen pintada por el arte renacentista. Segundo, y más importante, tenemos que enfrentarnos a un texto que, si lo leemos sin prejuicios, nos presenta a una mujer radicalmente distinta. ¿Qué pasa si María Magdalena no es un símbolo del pecado perdonado, sino un modelo de discipulado puro? ¿Qué pasa si su importancia no está en lo que fue, sino en lo que vio y lo que hizo? Ese es el viaje de hoy. Dejar atrás la leyenda para encontrarnos con la discípula. Vamos a empezar desde el principio, desde la primera vez que su nombre aparece. Y para eso nos vamos al Evangelio de Lucas capítulo 8. Aquí, Lucas está presentando al grupo que viajaba con Jesús y los 12. Lee conmigo o escucha atentamente a Lucas 8 del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí está la primera y única descripción bíblica de su pasado, de la que habían salido 7 demonios. No dice pecadora, no dice prostituta, dice que fue liberada de 7 demonios. En el pensamiento judío del primer siglo, una posesión demoníaca no era una metáfora de la inmoralidad sexual, era una condición real, una enfermedad terrible del espíritu, una opresión que destrozaba la vida de una persona. Podía manifestarse en enfermedades físicas, trastornos mentales, una angustia profunda. Jesús la encontró en ese estado de absoluta ruina y desesperación y la liberó. Él expulsó de ella esos 7 espíritus que la atormentaban. Imagina por un segundo lo que significó eso. Imagina una vida antes de Jesús, probablemente aislada, temida por la gente, fuera de control, en una oscuridad total. Y luego, el encuentro, la voz de Jesús, la autoridad, la luz entrando de golpe, la paz, la libertad completa. ¿Cómo no iba a seguirle después de eso? Su liberación fue tan radical, tan total, que desde ese momento María Magdalena no se despegó de él. Lucas es claro, ella y otras mujeres le servían de sus bienes. Esto es crucial. María Magdalena era, según la tradición, de Magdala, un pueblo pesquero próspero. Es posible que tuviera recursos propios. Ella financiaba, en parte, la misión itinerante de Jesús. No era una seguidora al margen, era una patrocinadora activa.
una parte esencial del equipo logístico. Era, en términos prácticos, una discípula con todos los derechos, que invertía su vida y su dinero en el movimiento de Jesús. Así que nuestro primer retrato es este. María Magdalena no es una pecadora arrepentida de vida alegre, es una sobreviviente, es una mujer rescatada de las garras más profundas del sufrimiento espiritual. Y su respuesta a ese rescate no fue un simple gracias y seguir con su vida, fue una entrega total, una lealtad inquebrantable. Deja que eso se asiente. Toda su historia posterior se basa en este hecho. Experimentó la peor oscuridad y fue traída a la luz más pura. Por eso, cuando llegue la hora de la prueba máxima, ella no huirá. Los que huyeron fueron los hombres que solo habían conocido la luz. Ella, que conocía la oscuridad, no le tendría miedo. Avancemos rápido. Pasamos los años de ministerio, Jesús enseñando, sanando, enfrentándose a los fariseos, los discípulos a veces entendiendo, a menudo confundidos, y ahí, en segundo plano, está el grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena. No la vemos protagonizando escenas, pero está allí, sosteniendo, apoyando, aprendiendo, hasta que llega la última semana, el domingo de Ramos, la tensión subiendo, la última cena, el arresto en Getsemaní. Y aquí el Evangelio de Marcos nos da un detalle devastador en el capítulo 14, verso 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, todos. Abandonaron a su maestro en el momento de mayor peligro. El miedo fue más fuerte que el amor. Pero hay un grupo que no huyó. Mire el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 55 y 56. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Detente en esta imagen. En la escena más horrible, el acto de tortura y ejecución más cruel y vergonzoso de la época, la crucifixión romana, ¿quiénes tienen el valor de quedarse? No los líderes nombrados, no los que prometieron morir con él, son las mujeres, y Mateo nombra en primer lugar a María Magdalena. Está allí, de pie, mirando, sufriendo con él. No puede hacer nada para detenerlo, pero su presencia es un acto de valor y lealtad inimaginable. Es el discipulado en su forma más pura y dolorosa, estar presente en el sufrimiento del otro, aunque te destroce el corazón. Y no se fue cuando terminó. Sigamos leyendo. Después de que Jesús muere, José de Arimatea pide el cuerpo y lo pone en un sepulcro nuevo. Mateo 27, 61 dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Marcos 15, 47 lo repite, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ellas son los testigos oculares oficiales de la sepultura. Necesitan saber exactamente dónde está, porque su trabajo no ha terminado. Su amor es más fuerte que la muerte ritual del sábado. Así que mientras los discípulos hombres están escondidos en una casa, probablemente muertos de miedo y consumidos por la culpa y la desesperanza, las mujeres, lideradas por María Magdalena, están planeando. Marcos 16:1 lo cuenta. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Es un acto de amor puro, desesperado. Saben que el cuerpo ya está en descomposición, que la piedra es enorme, que hay guardias romanos, pero no importa, su devoción no tiene lógica. Es un último servicio que quieren hacerle a su maestro, ungir su cuerpo destrozado. Es todo lo que les queda por hacer. Y así llegamos al momento que lo cambia todo, el domingo en su amanecer, el primer día de la semana. Es todavía oscuro. Juan, en su Evangelio, capítulo 20, es el que más detalles nos da y pone a María Magdalena en el centro absoluto de la escena. Las mujeres van al sepulcro, preocupadas por la piedra, pero cuando llegan, ven que la piedra está removida. Se asoman y el cuerpo no está. En Lucas y Juan, María Magdalena corre de inmediato, va donde están Pedro y Juan, el discípulo amado, y les dice con el corazón en la boca, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde la han puesto. Juan 22. Pedro y Juan salen corriendo. Es una carrera. Juan llega primero, se asoma, ve las vendas, pero no entra. Llega Pedro, entra, ve todo ordenado, las vendas que habían envuelto al cuerpo, allí, pero vacías. El sudario para la cabeza doblado aparte. Entonces Juan entra y el verso 8 dice algo fascinante. Y vio y creyó.
¿Creyó qué? Creyó que el cuerpo no estaba, pero el verso 9 lo aclara, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Así que, confundidos, se van a casa. Pero María Magdalena no se va. Ahí está el clímax de toda su historia, de toda la historia humana. Juan capítulo 20, del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, el uno en la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Fíjate en sus palabras, mi Señor. No dice el Maestro o Jesús, es una expresión de pertenencia, de relación personal, profunda. Su dolor no es teórico, es el dolor de haber perdido otra vez a quien la salvó. Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el artelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré». Aquí está la escena más conmovedora. Ella está tan ciega por el dolor, tan consumida por la pérdida, que ni siquiera reconoce la voz de quien la liberó. Piensa que es el jardinero, y su oferta es desgarradora en su simpleza y devoción. «Dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré». Ella, una mujer, piensa que puede cargar el cuerpo de un hombre adulto. No tiene sentido. Es el amor hablando. Está dispuesta a hacer lo imposible, lo físicamente incapaz, por recuperar aunque sea el cadáver de su Señor. Y entonces ocurre. Jesús pronuncia su nombre, María. Un solo nombre, dicho con el tono, la cadencia y la autoridad y ternura que solo Él usaba. Es la voz que expulsó a los 7 demonios, es la voz que trajo la luz a su oscuridad, y en ese instante las escamas caen de sus ojos. Ella se da la vuelta y grita en arameo, Raboní, que quiere decir maestro. Todo su ser reconoce esa voz. La resurrección se le revela no con un trueno, no con una luz cegadora, sino con la intimidad de su nombre pronunciado por la voz que la salvó. En ese momento, ella es la primera persona en la faz de la tierra en saber, en experimentar en su corazón que Jesús está vivo. No es una teoría, no es una visión colectiva, es un encuentro personal, íntimo, transformador. Jesús entonces le dice algo que es la clave de todo. «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Este mandato convierte a María Magdalena en la apóstol de los apóstoles, un título que la tradición cristiana oriental le ha dado siempre. Jesús no se aparece primero a Pedro, al líder reconocido, ni a Juan, el amado. Se aparece a la mujer que había sido liberada, que había permanecido al pie de la cruz, que había buscado su cuerpo con amor obstinado, y a ella le da la comisión más grande: ve y diles. Ella es la primera predicadora de la resurrección, es la mensajera que lleva la noticia que funda el cristianismo. El versículo 18 lo registra. Fue entonces María Magdalena para dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ella corre otra vez, pero esta vez no lleva un mensaje de robo y confusión, lleva el mensaje que cambiaría el mundo. Ahí visto al Señor. Imagina la escena. Ella llega a la casa donde están los discípulos, aún con las puertas cerradas por miedo, golpea, entra sin hálito y les dice a esos hombres atemorizados, derrotados: «Lo he visto, está vivo, me habló, me dijo que va al Padre». ¿Y cuál fue la reacción? El Evangelio de Lucas 24:11 lo dice sin rodeos. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creyeron. No creyeron el testimonio de María Magdalena, tuvieron que verlo ellos mismos. Pero el hecho histórico, el dato duro del Evangelio, es que la resurrección de Jesús fue anunciada al mundo primero por los labios de una mujer, por María Magdalena. Entonces, ¿quién fue María Magdalena según la Biblia? Vamos a resumir la historia completa. Fue una mujer liberada, rescatada de una opresión espiritual profunda, 7 demonios. Experimentó el poder transformador de Jesús de la manera más radical posible. Fue una discípula financiera y práctica. Usó sus recursos para sostener el ministerio de Jesús, mostrando una entrega total. Fue la discípula más valiente. Mientras los hombres huían, ella se quedó al pie de la cruz. No abandonó a su maestro ni en la muerte.
Fue la primera testigo de la resurrección. Jesús eligió revelarse vivo primero a ella. No fue un accidente, fue un acto deliberado. Fue la primera evangelista. Recibió el encargo directo de Jesús de llevar la noticia a los demás discípulos. Fue la primera persona en proclamar: Cristo ha resucitado. No es la prostituta arrepentida, es el modelo del discípulo fiel, alguien que, habiendo sido rescatado de lo más profundo, responde con una lealtad inquebrantable que permanece en los momentos más oscuros y que es honrado con la revelación más gloriosa. Su historia nos dice que Jesús valora la fidelidad del corazón por encima del título, el cargo o la reputación pública, que Él rompe esquemas y eleva a los humildes, que el testimonio de una mujer, de alguien que había estado roto, es digno de ser la piedra angular del anuncio más importante. Y antes de finalizar, acompáñame con esta poderosa oración. Señor Jesús, como lo hiciste con María en la oscuridad del jardín, pronuncia nuestro nombre hoy. Que en medio de nuestro dolor, nuestra confusión, nuestras propias luchas y opresiones, podamos escuchar tu voz única llamándonos. Danos el valor de María para permanecer de pie cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, para no huir del sufrimiento, sino para confiar en que tú estás presente incluso en él. Y cuando experimentemos tu resurrección en nuestra vida, cuando sintamos esa chispa de esperanza que surge de la tumba de nuestras decepciones, danos su valentía para correr y contarlo, para ser testigos, no de una teoría, sino de un encuentro contigo. Que nuestra devoción sea tan simple y poderosa como la de ella, buscarte a ti, solo a ti, reconociéndote cuando nos hablas y obedeciéndote cuando nos envías. Amén. Si la historia de María Magdalena te mostró cómo una vida transformada por Jesús se convierte en un testimonio valiente, es momento de mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿y nosotros? Esa transformación radical, esa fidelidad inquebrantable, esa capacidad de reconocer la voz de Dios, todo eso es obra de su Espíritu viviendo en nosotros. Pero, ¿cómo puedes estar seguro? Muchos nos preguntamos en silencio, ¿de verdad lo tengo? Si ese es tu caso, necesitas ver nuestro siguiente video. Ahí desmontamos las dudas y vamos directo a la palabra. Se llama ¿Lo tienes o no? 7 pruebas irrefutables de que el Espíritu Santo está en ti. No es una lista religiosa más, es un viaje a través de 7 evidencias bíblicas y profundamente prácticas que muestran su obra en tu vida diaria. Te va a dar la claridad y la seguridad que tu fe necesita. Haz clic aquí en la pantalla. Te espero allí.